Imagina que cierras los ojos y todo lo que te rodea comienza a perder forma. El ruido del entorno se apaga poco a poco, las líneas de los objetos se desdibujan y la mente se queda sola con algo que no puede tocar, pero sí sentir. Una presencia silenciosa, constante, casi eléctrica, esa sensación, esa conciencia invisible que parece envolverlo todo, fue lo que Jacobo Grinberg llamó el campo sintergético. Un tejido invisible que conecta cada pensamiento, cada emoción y cada forma de vida. Grinberg creía que ese campo es la base de toda la realidad y que, al comprenderlo, el ser humano puede influir directamente en la estructura misma de lo que percibe. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta muy simple. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? Tal vez estás en tu habitación, con las luces bajas y el teléfono entre las manos. Tal vez estás en el auto, con la mirada perdida en el tráfico. O quizás estás acostado, buscando algo que te ayude a calmarla. Mente antes de dormir. Sea cual sea el lugar, hay algo que nos une en este momento. El deseo de entender por qué la vida a veces parece repetirse como una película que no cambia de final. ¿Por qué? Incluso cuando intentas hacer las cosas diferentes, todo parece volver al mismo punto. Grinberg decía que esa repetición no tiene que ver con el destino, ni con la suerte, ni con lo externo. Ocurre porque interpretamos la realidad desde un mismo punto de conciencia. Si ese punto no se mueve, la realidad tampoco lo hace. Lo que llamamos problemas, patrones o ciclos no son más que proyecciones de una percepción que se ha quedado fija, como una cámara que solo puede ver una parte del paisaje. Y aquí está la clave. Si cambias el punto desde donde observas, todo el paisaje cambia contigo. Según Grinberg, la conciencia no está dentro del cerebro, es al revés. El cerebro está dentro de la conciencia. Es un traductor, un instrumento biológico que decodifica una realidad mucho más amplia. Lo que percibes como afuera es solo una interpretación que surge de tu campo interno. Por eso, lo que llamas realidad no es algo que te sucede, sino algo que proyectas. Y lo más asombroso de todo es que puedes modificar esa proyección. 3 minutos. Eso es todo lo que se necesita para alterar la frecuencia desde la cual tu conciencia observa el mundo. 3 minutos para que lo que ves, lo que sientes y lo que vives empiece a responderte de forma diferente. No es magia ni fe ciega, es física de la percepción. Grinberg descubrió que cuando logras entrar en un estado específico de atención, tu campo neuronal y el campo cuántico que te rodea comienzan a sincronizarse. En ese punto, la frontera entre el pensamiento y la materia se vuelve difusa y el universo responde a la vibración de tu mente. Lo que vas a aprender en este video no es una teoría ni un ejercicio superficial. Es una experiencia directa con tu propio campo de conciencia. Una forma de mover la atención de un lugar a otro para modificar el modo en que percibes la realidad. Grinberg llamó a este proceso desplazamiento perceptual y afirmaba que al practicarlo con constancia, la estructura de la realidad misma puede transformarse. Por eso quiero que, por unos minutos, sueltes todo lo que crees saber sobre el cambio, sobre la mente, sobre el universo. No intentes entender con la razón, solo escucha, siente y observa lo que ocurre en tu interior. Porque esta técnica no busca convencerte de nada, busca que lo experimentes, busca que lo veas por ti mismo. Respira profundo, permite que el cuerpo se relaje, que los hombros caigan, que el pensamiento se haga más lento. Lo que estás a punto de descubrir no solo puede cambiar la manera en que ves el mundo, sino el lugar desde donde lo estás mirando. Porque si cambias el observador, todo lo observado se transforma. Y en 3 minutos puedes comprobarlo. El origen de la técnica. Jacobo Grinberg fue un científico que se atrevió a mirar donde casi nadie miraba.
dentro de la conciencia. Nació en la Ciudad de México en 1946 y desde muy joven se interesó por entender cómo la mente humana construye la realidad. Mientras muchos de sus colegas buscaban respuestas en los laboratorios, él decidió investigar el terreno invisible que conecta el pensamiento con el universo. Su conclusión fue tan radical como bella. La realidad no es algo que existe fuera de nosotros, sino una proyección del campo de conciencia en el que estamos inmersos. Según Greenberg, cada persona vive dentro de una versión propia del mundo, creada por la manera en que su cerebro interpreta la información que proviene del campo sintergético. Este campo es una red infinita de energía y conciencia donde todo está conectado. Cuando percibes algo, no estás observando un objeto aislado, estás recibiendo una parte del campo y dándole forma con tu atención. Lo que ves, escuchas y sientes es una traducción de ese campo a través de tu mente. En otras palabras, la conciencia no observa el mundo, lo genera. Greenberg comenzó a demostrarlo científicamente. En uno de sus experimentos más famosos, conectó a dos personas mediante electrodos que medían su actividad cerebral. Una de ellas meditaba y la otra permanecía en otra habitación, sin saber lo que estaba ocurriendo. Cuando el meditador alcanzaba un estado profundo de coherencia mental, el cerebro de la otra persona empezaba a reflejar las mismas ondas, como si ambos estuvieran sincronizados por una red invisible. No había contacto físico ni comunicación directa. Lo único que los unía era el campo. A partir de resultados como ese, Greenberg concluyó que la conciencia puede influir directamente en la estructura del espacio-tiempo. Lo que pensamos, sentimos o recordamos no queda dentro de nosotros. Modifica el campo. Cada pensamiento es una orden, cada emoción una frecuencia. Por eso insistía en que la atención es el instrumento más poderoso del ser humano. Donde colocas tu atención, el campo se organiza. Donde la retiras, el campo se desintegra. De aquí nace la idea del desplazamiento perceptual, la técnica que vas a practicar más adelante. Greenberg descubrió que si mueves tu atención de manera precisa, puedes alterar la configuración de tu campo neuronal y con ello la forma en que la realidad se manifiesta. No se trata de manipular el entorno, sino de cambiar el punto desde el cual lo percibes. Es como girar una cámara. El paisaje es el mismo, pero lo que ves cambia por completo. El error común del ser humano, según él, es intentar cambiar el mundo desde afuera, luchar contra los hechos, las personas o las circunstancias. Pero todo lo que ocurre fuera es una consecuencia de lo que ocurre dentro. Greenberg explicaba que la mayoría de las personas viven atrapadas en un circuito de percepción repetitiva. Observan la vida desde el mismo ángulo, proyectan los mismos pensamientos y, por lo tanto, obtienen los mismos resultados. Creen que están reaccionando al mundo, cuando en realidad están reaccionando a su propia proyección. El primer paso para romper ese ciclo es reconocer que la realidad no está hecha de materia, sino de información. Cuando comprendes eso, entiendes que puedes reescribir tu experiencia, no cambiando los hechos, sino la forma en que los interpretas. La atención, cuando se dirige con conciencia plena, se convierte en una fuerza creadora. Por eso, la técnica de Greenberg no busca controlar, sino observar. No pretende dominar la materia, sino volverla consciente. Él decía que el observador y lo observado son la misma cosa, no existen por separado. Cuando cambias la calidad de tu observación, cambias la cualidad de lo observado. Y esa es la esencia del desplazamiento perceptual. Si has sentido alguna vez que tu vida parece repetirse sin explicación, que las mismas situaciones y emociones se presentan una y otra vez, es porque tu campo sigue proyectando el mismo patrón de atención. Pero si logras mover ese punto de percepción, el patrón se rompe.
la energía se reorganiza y el campo responde de otra manera. Eso es lo que vas a aprender a hacer en los próximos minutos. Vas a aprender a mover el foco de tu conciencia con precisión, a silenciar la mente para entrar en contacto con el campo sintergético y a experimentar cómo, en tan solo 3 minutos, tu percepción puede cambiar por completo. Y cuando cambia la percepción, cambia la realidad. La preparación energética. Antes de poder aplicar cualquier técnica para modificar tu realidad, necesitas preparar el terreno donde esa técnica va a actuar, tu propio campo de energía. Jacobo Greenberg explicaba que el campo sintergético, esa red invisible que conecta todo, responde de forma directa a la vibración que emite tu mente. Pero cuando la mente está llena de ruido, pensamientos dispersos y tensión emocional, esa vibración se vuelve caótica y la conexión se debilita. No puedes modificar el campo si tu atención está fragmentada. Por eso, el primer paso siempre es alinear la energía, calmar el sistema y limpiar el espacio interno donde la conciencia va a operar. Busca un lugar tranquilo. No necesitas un entorno perfecto ni silencio absoluto. Basta con que no te interrumpan durante unos minutos. Si estás sentado, apoya bien los pies en el suelo. Si prefieres estar acostado, deja que el cuerpo se relaje completamente. Lo importante es que tu postura sea cómoda y estable. Cierra los ojos despacio. La oscuridad que aparece no es ausencia de luz. Es el inicio del viaje hacia adentro. Respira, inhala lentamente por la nariz, permitiendo que el aire descienda hasta el abdomen. Siente cómo el pecho se expande, cómo las costillas se abren, cómo los músculos del rostro se aflojan. Retén el aire por un momento y luego suéltalo sin esfuerzo, como si el cuerpo exhalara no solo oxígeno, sino también tensión. Hazlo 3 veces. En cada inhalación, imagina que estás trayendo energía limpia. En cada exhalación, imagina que estás liberando todo lo que pesa. Greenberg decía que la respiración consciente es el primer puente entre la mente y el campo. El aire no solo oxigena el cuerpo, transporta información. Cuando respiras con presencia, reorganizas tu sistema eléctrico interno y comienzas a vibrar en coherencia. Y la coherencia es la frecuencia que el campo puede reconocer. Después de unas respiraciones, lleva tu atención al punto entre tus cejas. No lo mires con los ojos cerrados, simplemente siente una ligera presión o un calor suave en esa zona. Ese punto, conocido desde la antigüedad como el tercer ojo, fue considerado por Greenberg un centro de interacción entre el cerebro y el campo sintergético. Es el lugar donde la percepción interna y la externa se cruzan. Cuando concentras tu atención ahí, la mente empieza a volverse más estable y la percepción se amplía. Permanece unos segundos en ese estado. No intentes evitar los pensamientos. Obsérvalos pasar como nubes. La mayoría de las personas creen que deben vaciar la mente para meditar, pero Greenberg enseñaba algo diferente. No se trata de eliminar el pensamiento, sino de no identificarse con él. Cuando observas los pensamientos sin seguirlos, la mente pierde su fuerza sobre ti. El observador despierta, y ese observador es la conciencia que puede modificar el campo. A medida que observas sin intervenir, notarás que algo sutil ocurre. Los pensamientos se vuelven más lentos, el cuerpo más liviano, y el silencio interno empieza a expandirse. Ese silencio no es vacío. Es un espacio lleno de información, un campo activo donde la energía comienza a reorganizarse. Greenberg lo llamaba el silencio activo. En ese silencio, tu atención deja de dispersarse en múltiples direcciones y se vuelve una sola corriente enfocada. Es en ese punto donde la técnica puede funcionar. Imagina que tu cuerpo entero está rodeado por una esfera luminosa. Cada respiración hace que esa luz se vuelva más intensa. No la veas como algo externo,
sino como una extensión de ti. Eres esa luz, ese campo, vibrando en equilibrio. Cada célula del cuerpo responde a ese ritmo. Cada pensamiento que sueltas aclara un poco más la frecuencia. Cuanto más quieta está tu mente, más brillante se vuelve esa esfera. Greenberg solía decir que el universo no responde al deseo, sino a la vibración. El deseo puede venir del miedo o de la carencia, pero la vibración surge del estado de presencia. Por eso, el objetivo de esta preparación no es pedirle nada al universo, sino entrar en coherencia con él. Cuando tu vibración se alinea con la del campo, el campo responde de manera natural, no porque lo fuerces, sino porque lo reconoces. Siente ahora cómo el aire que respiras entra y sale sin esfuerzo. La mente está tranquila, el cuerpo ya no se siente pesado. Todo dentro de ti se mueve en un ritmo más lento, más profundo. Ese es el estado que Greenberg consideraba el punto de acceso al campo. En ese estado, el cerebro y el entorno se sincronizan. Es como si los límites del cuerpo se desdibujaran y tú comenzaras a percibirte no como una persona separada, sino como parte de una totalidad viva. Este momento es crucial. No te apresures. Permanece en esta calma unos instantes más. Siente que ya no hay diferencia entre el aire que respiras y tú. Todo es parte de un mismo movimiento. Esa sensación de unidad no es imaginaria, es el campo comenzando a escucharte. La técnica de reescribir la realidad comienza aquí, y solo puede hacerse cuando la mente está quieta, cuando el pensamiento deja de interferir y la atención se vuelve estable. En este punto, el observador está despierto, y cuando el observador despierta, la realidad se vuelve maleable. En los próximos minutos vas a aprender a mover esa atención de manera consciente, a usarla como una herramienta precisa para alterar el modo en que tu campo proyecta la realidad. Pero antes de eso, asegúrate de haber comprendido lo esencial. No se trata de controlar nada, sino de alinearte con lo que ya es. La energía que buscas cambiar no está afuera. Eres tú. La técnica del desplazamiento perceptual. Ahora que tu mente está en calma y tu cuerpo ha alcanzado un estado de equilibrio, puedes dar el siguiente paso. Jacobo Greenberg llamaba a esta práctica el desplazamiento perceptual y la consideraba una herramienta capaz de alterar la estructura de la realidad sin necesidad de esfuerzo físico ni deseo mental. Según él, la conciencia es como un lente. Lo que enfocas cobra forma y lo que dejas de observar se disuelve. Cambiar la realidad no consiste en modificar lo que ocurre afuera, sino en ajustar el punto desde donde la observas. Busca un objeto frente a ti, no importa cuál sea. Puede ser una vela, una planta, una piedra, una taza o incluso un punto fijo en la pared. Lo importante es que esté frente a ti y puedas observarlo con claridad. Si prefieres hacerlo con los ojos cerrados, imagina ese objeto en tu mente con todos sus detalles. Su color, su textura, su temperatura, su peso. Obsérvalo sin analizarlo, sin pensar en él. Solo deja que tu atención repose sobre su presencia. Greenberg explicaba que cuando observas algo de forma sostenida, sin etiquetarlo ni nombrarlo, se produce un fenómeno muy particular. La frontera entre el observador y lo observado comienza a debilitarse. Al principio, sigues sintiendo que tú estás aquí y el objeto allá, pero poco a poco esa sensación se transforma. Sientes que ambos pertenecen a una misma red, a un mismo flujo. Esa red es el campo sintergético. Permanece en esa observación unos segundos más. No te apures. La mente puede intentar distraerte con pensamientos, pero ignóralos. Mantén tu atención suave, continua. No se trata de concentrarte con fuerza, sino de sostener la mirada con serenidad. Cuando notes que tu respiración y el objeto parecen moverse al mismo ritmo, sabrás que la conexión está ocurriendo.
Ahora haz algo diferente. Imagina que ese objeto eres tú, no en un sentido poético, sino literal. Siente que tú y eso que observas comparten la misma energía. Si estás mirando una vela, siente su calor dentro de ti. Si es una piedra, percibe su quietud en tu pecho. Si es una planta, imagina que respiras con ella. No intentes visualizar, solo permite que la sensación aparezca. Greenberg enseñaba que la conciencia no necesita esfuerzo para unirse a lo que percibe, porque ya está unida. Solo necesita recordarlo. Durante los próximos 3 minutos, mantén esa sensación. No repitas palabras ni afirmaciones. Simplemente permanece en ese estado donde tú y el objeto son una sola cosa. Respira dentro de esa unión. Con cada inhalación, siente que el campo se expande. Con cada exhalación, siente que todo se vuelve más silencioso, más estable. Este es el corazón de la técnica, el momento en el que el observador y lo observado dejan de ser dos. Cuando sientas que has alcanzado cierta calma dentro de esa conexión, introduce una intención, no una afirmación ni un deseo, sino una idea pura, corta y directa. Puede ser algo como: mi realidad se abre al equilibrio, o estoy en coherencia con todo lo que existe. No lo digas en voz alta, no lo repitas mentalmente, siente lo que significa. Si la intención es sincera, el campo la reconocerá de inmediato. Imagina que esa intención se convierte en una onda luminosa que viaja desde tu pecho hacia el objeto y desde el objeto hacia el espacio que lo rodea. No la fuerces, simplemente observa cómo se expande. En este punto, el campo sintergético está respondiendo. Has modificado la frecuencia desde la cual observas el mundo, y con eso has modificado también la estructura de lo que el mundo te devuelve. Greenberg decía que el universo no responde a las palabras, sino a la vibración que las sostiene. Si tu mente está agitada, el campo se distorsiona. Si está en silencio, el campo se ordena. Esa orden es lo que los antiguos místicos llamaban manifestación. No se trata de atraer lo que quieres, sino de convertirte en la frecuencia que corresponde a eso que quieres. Cuando alcanzas coherencia interna, la realidad se reacomoda por sí sola. Cuando termines, no abras los ojos de inmediato. Quédate unos segundos en silencio, respirando con calma. Observa las sensaciones en tu cuerpo. Tal vez notes un leve cosquilleo en las manos, una presión en el entrecejo o una sensación de expansión en el pecho. No intentes explicarlo, es la respuesta del campo. Greenberg describía ese momento como el instante en que la conciencia recuerda su poder creador. Finalmente, abre los ojos despacio. Mira el objeto otra vez. A simple vista parece el mismo, pero algo en ti percibe una diferencia. Tal vez la luz se ve más intensa, los colores más vivos, o el espacio a tu alrededor parece más nítido. Esa claridad no proviene del entorno, proviene de ti. Has movido tu punto de observación y la realidad se ha reorganizado en consecuencia. Greenberg decía que el desplazamiento perceptual no era un acto de fe, sino un proceso neuronal y energético real. Durante esos 3 minutos, tu campo se alineó, tu cerebro se sincronizó con el entorno y la información que recibes del universo cambió. Y cuando cambia la información, cambia la experiencia. Esta técnica no busca dominar el mundo, sino recordarte que tú y el mundo son lo mismo. Que no hay una afuera que te limita, sino una adentro que lo crea. Si practicas esto cada día, aunque sea por unos minutos, notarás que la realidad comienza a volverse más flexible, más amable, más tuya. Lo que antes te parecía inamovible empezará a responderte de otra manera, no porque haya ocurrido un milagro, sino porque finalmente aprendiste a mirar desde otro lugar.
¿Qué ocurre después? Después de practicar la técnica, algo en ti comienza a cambiar, aunque al principio sea casi imperceptible. No se trata de una sensación mágica ni de un evento sobrenatural. Es algo más profundo y más real. Lo primero que notas es una calma diferente, una especie de silencio interior que no depende del entorno. Tus pensamientos siguen apareciendo, pero ya no te arrastran. Las emociones se vuelven más claras, menos densas. Es como si una parte de ti se hubiera desplazado a un punto de observación más alto, desde donde todo se percibe con mayor distancia y menos peso. Greenberg decía que ese era el primer signo de un cambio real en la estructura del campo. La mente deja de reaccionar y empieza a observar. Durante las horas o días siguientes, comienzas a percibir pequeños ajustes en la realidad externa, coincidencias que antes pasaban desapercibidas, personas que aparecen en el momento justo, oportunidades que se abren sin esfuerzo o simplemente una sensación de fluidez en cosas que antes parecían trabadas. No es que el universo haya cambiado repentinamente, sino que tu conciencia se ha sintonizado con una frecuencia más ordenada. El campo, al volverse coherente contigo, empieza a responderte. Greenberg explicaba que el campo sintergético actúa como un espejo dinámico. No refleja solo tus pensamientos, sino tu estado vibracional completo, emociones, ritmo mental, atención. Si tu frecuencia es caótica, el campo te devuelve desorden. Si es armónica, te devuelve sincronicidad. Por eso la técnica funciona. Durante esos 3 minutos de desplazamiento perceptual, tu atención se estabiliza y tu vibración se reorganiza. Ese cambio interno crea un efecto en cadena que se manifiesta en la realidad física. Este fenómeno no es fantasía, tiene base en la neurofisiología. Greenberg descubrió que cuando la mente entra en coherencia, las ondas cerebrales se sincronizan entre los hemisferios y el sistema nervioso se alinea con el campo electromagnético del entorno. Esa sincronía genera lo que él llamaba campos de información expandida, donde la conciencia puede operar de forma más directa sobre la materia. En palabras simples, cuando tu mente está ordenada, el universo te escucha mejor. A medida que practicas esta técnica con regularidad, los efectos se vuelven más estables. La calma deja de ser momentánea y se transforma en un estado natural. Te das cuenta de que las reacciones automáticas pierden fuerza. Las preocupaciones ya no dominan tu atención. Comienzas a notar cómo tus pensamientos afectan la atmósfera de una conversación, cómo tu emoción puede cambiar el ánimo de una habitación, o cómo una decisión tomada desde la serenidad produce resultados más fluidos que una decisión impulsada por la ansiedad. Esa es la evidencia cotidiana de que el campo está vivo y responde a ti. Greenberg advertía, sin embargo, que la técnica no debía usarse para controlar a los demás ni para manipular la realidad con fines egoístas. El campo no responde al deseo de poder, responde a la coherencia. Si practicas desde la ansiedad o desde la necesidad de obtener algo específico, lo que proyectas es precisamente esa carencia y el campo te la devuelve amplificada. En cambio, si practicas desde la presencia, el campo refleja abundancia y equilibrio. Por eso decía, el universo no reacciona a lo que pides, sino al estado de conciencia desde el que pides. Con el tiempo, descubres que la técnica no es solo un ejercicio de 3 minutos, sino una forma de vivir. Empiezas a moverte por el mundo con otra atención. Miras las cosas sin prisa. Hablas desde un centro más calmo. Escuchas sin interrumpir. La mente deja de anticipar el futuro o lamentarse por el pasado. Te vuelves testigo de tu propia experiencia. Y desde ese lugar, el sufrimiento pierde densidad, porque
Entiendes que lo que llamabas realidad era solo una interpretación temporal de tu campo. Algunos de los estudiantes de Grinberg relataban experiencias profundas después de semanas de práctica, una sensación de conexión con todo, sueños lúcidos donde podían resolver problemas de la vida diaria, momentos de intuición precisa que los guiaban hacia decisiones acertadas. Otros simplemente afirmaban sentirse más en paz, más lúcidos, más ligeros. No hay una única manifestación, porque cada campo responde de acuerdo con su estructura interna. Lo importante es que, una vez que experimentas el cambio, sabes que es real. Grinberg sostenía que la conciencia humana tiene la capacidad de modificar su entorno sin tocarlo, simplemente reorganizando su atención, y que esa capacidad no era un don de unos pocos, sino una función natural de la mente cuando se vuelve coherente. La técnica del desplazamiento perceptual es solo un recordatorio de esa habilidad ancestral. 3 minutos de práctica bastan para volver a sincronizarte con la inteligencia del campo. Después de cada práctica, dedica unos instantes a agradecer, no a alguien ni a algo en particular, sino al propio proceso de conciencia. Esa gratitud refuerza la coherencia, cierra el ciclo energético y mantiene abierta la conexión con el campo. Agradecer es otra forma de decirle al universo, estoy consciente de ti. Con el tiempo, descubrirás que el propósito de esta técnica no es crear milagros, sino hacerte consciente de que el milagro eres tú, que no existe separación entre tu mente y la materia, que el campo no está lejos, sino vibrando dentro y fuera de ti al mismo tiempo, y que cada vez que te sientas perdido, confundido o desconectado, bastarán 3 minutos de atención pura para recordarlo. Aplicación diaria de la técnica. Aplicar esta técnica en tu vida diaria no requiere rituales ni condiciones especiales. Jacobo Grinberg insistía en que el verdadero poder de la conciencia no se demuestra en los laboratorios, sino en la rutina cotidiana, en esos momentos en que la mente tiende a dispersarse, a reaccionar o a perderse en pensamientos repetitivos. Practicar el desplazamiento perceptual de manera constante te permite convertir la atención en un hábito natural, una forma silenciosa de recordar quién eres y cómo influyes en el campo que te rodea. La mejor hora para realizar la práctica es justo al despertar o antes de dormir. En ambos momentos, el cerebro se encuentra en un estado de ondas alfa, donde la frontera entre lo consciente y lo inconsciente se vuelve más permeable. Al despertar, tu campo todavía no ha sido invadido por los pensamientos del día, y antes de dormir, la mente empieza a soltarse del ruido externo. Dedica solo 3 minutos. Si puedes, hazlo sentado, con la espalda recta, respirando de forma natural. Si estás en la cama, basta con mantenerte despierto el tiempo suficiente para completar el proceso. Por la mañana, antes de mirar el teléfono o pensar en tus pendientes, enfoca tu atención en un punto fijo de la habitación, una lámpara, la esquina de una ventana o incluso tus propias manos. Observa ese punto sin nombrarlo. Siente cómo tu respiración y la quietud del objeto se sincronizan. Cuando la mente se aquiete, repite el desplazamiento perceptual. Imagina que ese punto eres tú y que la energía del nuevo día se expande desde ahí. Quédate en esa conexión 3 minutos. Cuando abras los ojos y te levantes, notarás que todo a tu alrededor se siente más ordenado, más claro. Esa sensación no es casualidad. Es el campo respondiendo a la coherencia con la que iniciaste el día. Por la noche, antes de dormir, el proceso cumple una función diferente. En lugar de preparar la mente para la acción, la prepara para la integración. Al realizar la técnica, tu cerebro entra en un estado de sincronía que favorece la reparación neuronal y la asimilación de información. Si lo haces justo antes de dormir,
tus sueños suelen volverse más lúcidos y el descanso más profundo. Greenberg sostenía que durante el sueño la conciencia viaja a otras zonas del campo sintergético y que si te duermes en coherencia, tu campo permanece estable mientras duermes. A medida que practicas cada día, notarás que ya no necesitas aislarte para hacerlo. Comenzarás a aplicarlo en medio de la vida diaria. Puedes practicarlo antes de una conversación importante, en un momento de tensión, mientras caminas o incluso mientras comes. Basta con recordar los principios básicos, respirar con atención, observar sin juicio y sentir la conexión con el entorno. En esos instantes, el desplazamiento perceptual ocurre de manera natural, sin necesidad de cerrar los ojos ni detenerte. Cuando logres hacerlo de manera espontánea, descubrirás que la técnica deja de ser una práctica y se convierte en una forma de vivir. Empezarás a percibir el mundo como una extensión de ti mismo. Las personas ya no te parecerán obstáculos o amenazas, sino manifestaciones del mismo campo que habitas. La vida se vuelve menos reactiva y más participativa. Dejas de luchar contra lo que sucede y aprendes a sincronizarte con ello. Greenberg decía que el propósito final del desplazamiento perceptual no era alterar la realidad, sino eliminar la sensación de separación entre el observador y lo observado. Cuando entiendes que el otro, el entorno y tú son expresiones de una misma conciencia, desaparece el conflicto. La energía fluye. Con naturalidad, las decisiones se vuelven más claras y la vida empieza a sentirse guiada por algo más grande que la voluntad individual. Si conviertes esta práctica en un hábito diario, el campo se estabiliza. Los resultados dejan de ser momentáneos y se vuelven una constante. La intuición se afina, el cuerpo se equilibra, las emociones se regulan sin esfuerzo. Incluso los desafíos comienzan a verse de otro modo, como escenarios de aprendizaje creados por el propio campo para expandir tu conciencia. En ese punto, ya no estás usando la técnica, te has convertido en ella. Greenberg resumía este proceso con una frase sencilla: el milagro ocurre cuando el observador deja de ser el centro y se convierte en el campo. Eso significa que ya no observas la realidad desde una identidad limitada, sino desde la totalidad que eres. Cuando alcanzas ese estado, los 3 minutos de práctica ya no son necesarios, porque cada segundo de tu vida se convierte en una práctica. Cada respiración, cada mirada, cada silencio es una oportunidad para recordar. Por eso, si decides aplicar esta técnica diariamente, hazlo con humildad y constancia. No esperes resultados espectaculares. Observa los pequeños cambios. Verás cómo, sin darte cuenta, empiezas a responder a la vida con más serenidad, cómo las cosas fluyen con menos esfuerzo, cómo tus relaciones se suavizan. Y en medio de esa simplicidad, descubrirás que la reescritura de la realidad no es un acto grandioso, sino algo sutil que ocurre en silencio, dentro de ti, cada vez que eliges mirar desde otro lugar. Todo lo que has experimentado hasta ahora tiene un propósito más grande de lo que parece. La técnica de Greenberg no fue creada para prometer resultados inmediatos o para satisfacer la curiosidad de quienes buscan un método rápido para cambiar su vida. Su verdadera finalidad es llevarte a una comprensión más profunda, que la realidad no es algo que te sucede, sino algo que tú generas en cada instante. Lo que ves, lo que sientes, lo que crees que te rodea son reflejos directos de la calidad de tu atención. Y cuando la atención se vuelve consciente, todo cambia. Jacobo Greenberg dedicó su vida a estudiar este misterio. En sus investigaciones encontró que la mente humana actúa como un proyector que transforma información invisible en experiencia tangible.
Lo que llamamos mundo exterior no es más que una película proyectada sobre la pantalla del campo sintergético. La diferencia entre vivir dormido o despierto radica en saber que eres tú quien sostiene el proyector. La técnica del desplazamiento perceptual te devuelve ese poder, te recuerda que puedes mover la cámara, cambiar el ángulo, ajustar la luz. Y cuando lo haces, descubres algo que siempre estuvo ahí: la libertad de crear conscientemente. No se trata de controlar los acontecimientos, sino de responder desde otro nivel de percepción. Si logras mantener ese estado de coherencia, notarás que los problemas no desaparecen por arte de magia, pero dejan de tener el mismo peso. Las circunstancias se vuelven escenarios que reflejan tu evolución. La vida deja de parecer una serie de accidentes y empieza a sentirse como un diálogo constante con algo más grande que tú, pero que al mismo tiempo eres tú. Greenberg creía que el ser humano tiene la capacidad de expandir su conciencia hasta fundirse con el campo universal. Para él, ese era el destino natural de la mente: reconocerse como parte del todo. Cuando practicamos el desplazamiento perceptual, lo que realmente hacemos es entrenar esa expansión. Aprendemos a mirar sin juicio, a respirar sin miedo, a pensar sin rigidez. Cada vez que entras en ese silencio activo, aunque sea unos minutos, tu campo se limpia, tu cerebro se reorganiza y el universo vuelve a ordenarse contigo. Es posible que después de practicarlo sientas algo difícil de describir, una sensación de familiaridad con todo lo que te rodea, como si todo fuera parte de una misma respiración. Ese es el recuerdo del que hablaba Greenberg, el recuerdo de lo que realmente somos. No mentes aisladas en cuerpos frágiles, sino conciencia extendida, inteligencia en movimiento, una vibración compartida. Ese recuerdo no llega por la razón, sino por la experiencia. Llega en silencio, cuando el pensamiento se apaga y solo queda presencia. Quizás notes que la técnica, más que transformar tu entorno, transforma la forma en que lo interpretas. Lo que antes te generaba frustración empieza a parecerte una lección. Lo que antes llamabas casualidad se vuelve sincronicidad. Empiezas a confiar más en los procesos, en el ritmo de la vida. Descubres que el universo tiene un orden más sabio del que imaginabas y que ese orden se manifiesta con exactitud cuando tú estás en coherencia. Esa coherencia no es algo que debas mantener todo el tiempo. Es un equilibrio dinámico, como el ritmo del corazón. A veces se pierde y a veces se recupera, y eso también forma parte del aprendizaje. Greenberg decía que el despertar no ocurre en un instante, sino en muchos pequeños instantes de lucidez acumulados a lo largo del tiempo. Cada vez que practicas esta técnica, estás sumando uno más. Estás recordando una y otra vez que eres creador, no víctima, participante, no espectador. Con el tiempo, notarás que esta práctica deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Ya no necesitarás cerrar los ojos para sentirte conectado, porque sabrás que el campo te acompaña en todo momento. Estará presente en tus conversaciones, en tus decisiones, en tu manera de mirar a los demás. Comenzarás a vivir desde una conciencia expandida que transforma la forma en que te relacionas con el mundo. Y entonces entenderás que reescribir la realidad no significa cambiar el destino, sino recordar que tú eres el destino, que la realidad responde a tu vibración más profunda, no a tus pensamientos pasajeros, que el universo no está separado de ti, sino respirando contigo. En ese momento comprenderás lo que Greenberg quiso decir cuando escribió: la frontera entre tú y el universo no existe, solo existe la idea de que está ahí. A partir de hoy, cada vez que sientas que algo no encaja, que el caos te rodea o que pierdes el rumbo, detente 3 minutos. Respira, observa.
Funde tu conciencia con lo que te rodea. Permite que el silencio reorganice tu campo. No necesitas buscar señales, tú eres la señal. No necesitas atraer nada. El campo ya está contigo, esperando tu atención para manifestarse. Esa es la verdadera enseñanza de esta técnica. No se trata de lograr más, sino de ser más consciente. No se trata de cambiar la realidad, sino de recordar que nunca estuviste fuera de ella. Cuando tu atención se une al campo, la vida se vuelve clara, sencilla y profundamente sincronizada. Y en esa claridad comprendes que todo lo que alguna vez buscaste ya estaba aquí, esperando a que despertaras. Porque, al final, la técnica no cambia tu mundo, cambia la forma en que tú lo creas. Y cuando eso ocurre, el universo entero se acomoda en silencio, reflejando exactamente lo que ahora eres.